Jenny considera que para saber y aplicar el derecho debía conocerse la voluntad o intención del legislador, es decir, la ley no puede tomarse literalmente, sino que deben aplicarse diversos elementos. El primero de ellos es el gramatical, que se refiere al lenguaje del legislador. El segundo es el lógico, en el cual se refleja el pensamiento del legislador, siguiendo con el histórico, que implica el momento de expedición de la norma y los cambios presentados por ella hasta el momento. Por último, Jenny nos habla de un elemento sistemático que refiere al vínculo entre instituciones y reglas del derecho. Así pues, las soluciones jurídicas no corresponderían a la voluntad del juez y el derecho no se agotaría con las leyes, sino que se nutriría con la experiencia. Para Jenny, el intérprete es el legislador, pues en la página 43 de su libro expone que las necesidades o la equidad de la práctica no deben tomarse en consideración, sino cuando la ley los consagra. Una vez que todos los principios han suministrado rigurosamente las reglas deducidas por decisiones legislativas, solo al legislador le corresponderá precisar las consideraciones de hecho. Para él, la costumbre concreta la ley, su dinámica, evolución y transformación. Jenny enfatiza además que la aplicación de las leyes implica la supremacía de principios ideales y autónomos que reciben fuerza de fuentes distintas y más elevadas. Por último, el autor afirma que la doctrina por todos los medios lleva a reflejar la voluntad del legislador, puesto que se trata de principios existentes sobre un tema determinado. La sentencia hace un análisis de interpretación desde un punto de vista mixto, usando teorías cognitivistas y decisionistas, resaltando que esta varía según el sistema jurídico en el que se desarrolle, en el cual se debe entrar a comprender las circunstancias sociales inmersas para el caso y así poder realizar la exégesis. Se vislumbra un conflicto que se genera al considerar que no solo el legislador es quien está sujeto a la interpretación de la ley, sino que se nombran otras instituciones y sujetos que tienen la potestad de hacerlo, y se plantean de la siguiente manera. Primero, el Congreso de la República, por vía de autoridad, es quien tiene la facultad de interpretar, pero también señala la interpretación por parte de otros organismos, como lo son la Corte Constitucional por vía de autoridad al hacer control de constitucionalidad, la de los jueces y tribunales siendo intérpretes por vía de autoridad judicial al realizar el análisis de qué ley es adecuada y la manera en la que se debe aplicar en cada caso en concreto. Y también señala la interpretación sujeta a los particulares, quienes se guían de estas para tomar decisiones. En cuanto al uso de las fuentes, la Corte considera que estas son en ocasiones insuficientes para resolver asuntos de derecho y por ende deben buscar un apoyo, el cual será nutrirse de la experiencia que se encamine al ámbito y la evolución social en el que se presente el caso, según lo expone Jenny en su libro. Al analizar esto, la Corte falla con base en la jurisprudencia, la cual es una fuente de interpretación con autoridad. Sin embargo, se presentaron opiniones distintas expuestas por los magistrados en los salvamentos de voto, en los cuales se considera que haber fallado de esta manera podría constituir un quebranto a las fuentes del derecho. A partir de lo analizado por Jenny y la Corte Constitucional en la sentencia C820/2006, consideramos que la interpretación de la ley no es facultad exclusiva del legislador, sino que también deberá estar a cargo de la Corte Constitucional cuando ejerce control de constitucionalidad y de los otros sujetos expuestos en dicha sentencia. Por ende, no se debe otorgar la interpretación solo al legislador como se estipuló en el artículo 25 del Código Civil, porque desconocería la facultad interpretativa obligatoria y vinculante que la Constitución Política de 1991 otorgó a los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado de manera general y con autoridad a la persona que tiene poder legislativo con efectos hacia el futuro a fin de interpretar, reformar y derogar las leyes conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la Carta Magna y a su vez atribuida a los jueces cuando resuelvan asuntos concretos que producen efectos vinculantes. De esta forma, es evidente que la Corte Constitucional es también órgano límite de interpretación y a su vez los sujetos de derecho pueden ejercer el entendimiento racional y lógico.